computadora. Hola, muy buenas tardes a todos y todas los presentes. Hoy tenemos la segunda parte del primer módulo. Hoy tenemos una invitada, una compañera y colega, que es Griselda Engelhardt. No sé si pronuncio bien el apellido porque alemán todavía desconozco. Y ella va a compartir con nosotros una experiencia bien concreta de este conflicto que existe o esta colisión entre ambientalismo y derechos de animales no humanos. Bueno, y en primer lugar le voy a hacer la palabra al compañero y docente de este curso, Fernando. Te doy la ¿Cómo palabra. andan? Hola a todos y todas. Hola Antonio, Gris. Bueno, gracias Griselda por Hola. acompañarnos, por aceptar. Siempre estás ahí firme, ayudándonos. No solamente sos una muy buena litigante, abogada por los derechos de los animales, sino que sos una muy buena compañera. Así que Gracias. gracias. Bueno, vamos a empezar así porque estamos con el tiempito justo. Eh, Voy a hablar un poco del tema que nos convoca, que es las relaciones entre el ambientalismo barra ecologismo y el animalismo, los movimientos animalistas o todas las corrientes que pregonan los derechos de los animales no humanos. Es un tema complicado porque uno usualmente podría pensar que un ecologista o se asocia inmediatamente un ecologista con la defensa de los derechos de los animales, con la protección de todos los animales, no solamente con la protección del ambiente. Uno siempre históricamente, por educación y por nuestro sistema de creencias, como dije en la primera clase, a primera vista, quien por ahí no conoce en profundidad las distintas corrientes y teoría, se entiende como que es la misma cosa. Y realmente no es la misma cosa, sino que ya vamos a ver después cuando hable Griselda del famoso caso de los conejos de Ushuaia, que viene litigando desde hace mucho tiempo también junto con Antonio, sobre este caso terrible que va a demostrar la realidad de todo lo que más o menos vamos a ir hablando tanto Antonio como yo en forma previa a Griselda. Entonces, decíamos que tanto el derecho ambiental o el derecho de la ecología y los derechos animales son todos movimientos, ¿sí? Movimientos que nacieron, sobre todo el movimiento ambientalista en el siglo XX, ¿no? Como una respuesta a un montón de dilemas y de problemas que empezamos a tener con la hiperindustrialización de las sociedades y de nuestros sistemas. En primer lugar, ese ambientalismo nace como netamente de corte antropocéntrico, es decir, tomando a la naturaleza y a los ecosistemas como un instrumento para alcanzar los fines del hombre. Después voy a ser muy general en esto, ¿no? Porque es para ubicarnos más o menos en el tema. Después, lógicamente, con el devenir de las décadas, fueron apareciendo en otras formas de ambientalismo menos antropocéntrico, ¿sí? Hasta llegar a lo que hoy se conoce como una ecología profunda, en donde se le otorga a la naturaleza y a los ecosistemas un valor inherente, un valor intrínseco, y que eso les otorga una cierta protección o tutela legal. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Cuáles son las coincidencias y las diferencias con los animalismos o los movimientos de defensa de los derechos animales, que son movimientos hoy antiespecistas? ¿Qué quiero decir con esto? El antiespecismo es una corriente ética que lucha para la eliminación de la discriminación de los animales por su pertenencia a una especie que no sea la Homo sapiens, es decir, la nuestra. Es una discriminación por especie. Los movimientos animalistas, entre los cuales los tres profesionales que estamos acá, estamos enrolados en los movimientos animalistas, antiespecistas y abolicionistas, tienden a considerar al animal en su esfera moral individual, ¿sí? Este es el principal punto del cual vamos a partir para empezar a diferenciar el movimiento animalista con el ecologismo, inclusive con el ecologismo profundo, porque hay muchas corrientes y muchas vertientes, como dije recién, sobre el ecologismo. Antonio es especialista en Derecho Constitucional, después él va a profundizar un poquito toda la parte legal, la parte constitucional.
Pero la principal diferencia aparte es que justamente esto, nosotros consideramos a todos los animales como sujetos merecedores de recepción moral o consideración moral, mientras que el ambientalismo y el ecologismo considera que son solo merecedores de respeto moral o de inclusión en nuestra comunidad moral o de consideración moral las entidades biológicas, es decir, las especies, los ecosistemas y los procesos naturales, ¿sí? Entonces, nuestros derechos y deberes con respecto a este aspecto se encolumnan solamente hacia los ecosistemas, las especies y los procesos naturales. Las corrientes más modernas del ecologismo profundo dicen que estas entidades biológicas no tienen un valor instrumental, sino que tienen un valor inherente, como dije antes, pero niegan que los animales que forman parte de un ecosistema tengan o sean merecedores de consideración moral. Su único valor es el valor que tienen como componentes de un ecosistema determinado o bien como pertenecientes a una especie determinada. Todo este movimiento ambientalista toma el tema del desplazamiento de la moralidad, porque en realidad la moralidad, como hablamos en la primera clase, está íntimamente asociada a que vivimos en un tiempo y espacio con recursos limitados, con alimentos limitados y con medios limitados. Por lo tanto, tanto el hombre como integrante del ecosistema como el resto de los animales competimos, de alguna manera, siguiendo por ahí una teoría darwiniana, competimos en ese ambiente. Pero ¿qué pasa? El ambientalismo toma en cuenta el holismo, ¿sí? Y el holismo, o las corrientes holísticas, se relacionan justamente con esto, en donde los intereses del todo tienen siempre preeminencia sobre los intereses de sus componentes. Por ejemplo, un caso práctico, un ecosistema determinado, en donde hay muchísimas especies y muchísimos animales, si de repente ese ecosistema se ve amenazado o está en riesgo, el ecologismo, y acá ya vamos a ir a otra parte medular para ir diferenciando estos aspectos, el ecologismo propone una intervención para salvaguardar el ecosistema en su totalidad y no la individualidad de cada uno de esos animales que forman parte de ese ecosistema y que son seres sintientes y conscientes en su mayoría, ¿sí? Salvo que hablemos de los organismos unicelulares o ciertos invertebrados que no tienen un sistema nervioso central y por lo tanto no son receptores de estímulos externos internos, ¿sí? Que producen placer o que producen placer, lo opuesto al placer, justamente dolor. ¿En dónde reside la importancia de todo esto? Porque como estamos todos en el mismo lugar, todo lo que otro me haga o todo lo que el otro haga influye en mi vida, en mi devenir, en lo que yo quiero hacer para mi vida. Y como dije en la primera clase, a los animales les pasa lo mismo. Entonces, muchas veces, el ecologismo, inclusive las corrientes ecologistas más profundas, como la de un autor muy prestigioso, Naes, que propone justamente la interdependencia como todos integrantes de una armonía, como bien lo explicó Antonio en la primera clase, y no ya en una relación de competencia, sino de integralidad y armonización. Pero no obstante ello, aún así las ramas más permisivas, por así decirlo, con respecto a los derechos de los animales, son muy reticentes a la consideración individual de los animales, ¿sí? Como sujetos que merecen respeto porque son individuos, más que nada por eso, y todo lo que les pase les importa y les afecta. Entonces, y ahí vamos y nos metemos de lleno, más o menos, como también para ir redondeando, en qué es lo que pasa con la naturaleza, con el intervencionismo del hombre en la naturaleza, y qué dicen los movimientos animalistas cuándo hay que intervenir y qué dicen los ecologistas cuando hay que intervenir.
uno de los principios fundamentales del ecologismo es que el hombre nunca debe intervenir en los procesos naturales o en los ecosistemas, ¿sí? Salvo cuando ese ecosistema lo exija o lo demande y sea producto ese riesgo o amenaza por la intervención del hombre. Pero si es un proceso natural, por ejemplo, un animal enfermo que está agonizando, estamos hablando no de animales salvajes, nos ubicamos. Ya después vamos a ver cuáles son los coletazos del ambientalismo con respecto a los domésticos, ¿sí? Es otra crítica también que se le hace al ambientalismo, que dejó a los domésticos afuera. Pero vamos a ir al tema de los salvajes. Entonces, ¿qué pasa? Un caso práctico. ¿Qué pasa si hay un animal salvaje que nosotros nos encontramos que está agonizando por un proceso natural, una enfermedad, parásitos, una miasis, bueno, lo que fuere? ¿Qué dice el ecologismo? El ecologismo dice, no, no se interviene. No se interviene porque acá no está en juego el ecosistema, ni está en juego ni siquiera la especie, y estaríamos afectando el proceso natural de esa enfermedad, de ese animal, y por lo tanto el impacto sería sobre todo el ecosistema y no sobre ese animal. Entonces el animal tiene que seguir sufriendo hasta morir, ¿sí? Hay un montón de casos, hubo un caso, por ejemplo, en África, en donde un elefantito se quedó atrapado en una ciénaga y los gritos eran tan terribles que, bueno, su madre fue en su ayuda, queda empantanada la madre también, esto fue en Zambia, en el Parque Nacional, y, y las políticas del Parque Nacional encomendaban a todos los guardaparques que ni se les ocurra intervenir en un proceso de esa naturaleza porque iban a afectar e iban a impactar en todo el ecosistema, y que no importaba la moral individual ni de la madre elefanta, que había tenido la capacidad moral de entender el salvataje y de ir en busca de, en salvaguarda de su hijo que estaba por morir en una ciénaga. No obstante ello, los guardaparques desoyeron los mandatos ecologistas del no intervencionismo, de la famosa intuición laissez-faire, dejar ser, y acudieron y salvaron y rescataron, desafiando las leyes del Parque Nacional, a estos dos animales, e hicieron ellos mismos una interpretación individual de la consideración moral de esos dos seres, y saltearon las normas holísticas ecologistas y aplicaron ellos mismos el parámetro ético de la consideración moral individual de estos dos elefantes, ¿sí? Entonces, como para que nos ubiquemos, este es un ejemplo claro de qué promueve un movimiento y qué promueve otro movimiento. No es que los animalismos promuevan una intervención masiva y absoluta en la naturaleza, no, sino que lo que se promueve es que en la medida de las posibilidades, cuando esté a nuestro alcance, los movimientos por los derechos de los animales proponen una intervención en el auxilio, pero por distintas razones a los ecologistas y ambientalistas. Porque nosotros proponemos por una cuestión de que ese sujeto es merecedor de consideración moral en su esfera individual, y no porque pertenezca a un ecosistema maravilloso o no maravilloso, pobre o rico, o porque pertenezca a una especie más o menos poblada o más o menos emblemática. Si a nosotros no nos importa si es un roedor en donde existen millones de ejemplares, o si es un rinoceronte blanco en donde quedan que quedan 4 en el mundo. ¿Sí? Para la moral esas diferencias no importan, y por lo tanto para el derecho tampoco deberían. Pero como dije en la primera clase, el derecho verdadero de los animales, el derecho positivo, no existe. Entonces nosotros estamos en este campo, el campo previo, que es el campo de aclarar todas estas cuestiones morales. También los ambientalistas han criticado mucho los movimientos animalistas, porque dicen de que al considerar individualmente a los animales ni siquiera estamos protegiendo las especies, lo cual es ridículo, porque, es decir, se protege la individualidad y se protege también el derecho a pertenecer a una determinada especie o comunidad de animales no humanos. Justamente de eso se trata. Nosotros pregonamos no solamente los derechos esenciales de abstención, es decir, de no dañar la vida, la libertad y la integridad, sino que también promovemos el respeto de los derechos positivos, de los derechos positivos relacionales, es decir, reconocer a los animales que no solamente tienen derechos esenciales a la vida, a la libertad y la integridad, sino también derechos relacionales que nacen por pertenecer a comunidades puntuales determinadas por su especie. ¿Sí? Esto es en el caso de las intervenciones en la naturaleza cuando se trata de beneficiar a un animal, que di el caso de los elefantes. ¿Qué pasa? Y lo voy a decir muy someramente porque va a ser el caso de Griselda, que es
las intervenciones en la naturaleza en perjuicio de los animales. Cuando yo hablo de intervenciones en la naturaleza, digo cuando haya una justificación para intervenir según uno y otro criterio. Por lo general, las intervenciones en la naturaleza masivas son siempre promovidas por las normas ambientales, ¿sí? Que ya después te lo va a decir bien clarito Antonio, va a dar la naturaleza de las normas ambientales argentinas y demás. Pero en realidad, los animalismos no. Nosotros no proponemos intervenciones masivas porque nosotros abogamos por la individualidad de las especies, de los animales, y dentro de esa individualidad están sus derechos para con su especie y para con sus ecosistemas. ¿Se entiende? Entonces, volvemos al tema de la intervención en la naturaleza en caso en perjuicio de los animales. Y acá lo que trata, uno de los ecologistas más renombrados de los últimos tiempos, Aldo Leopold, que él dice que el principio fundamental es que lo correcto de los hombres y de los seres vivos es hacer todo lo tendiente a preservar la integridad y belleza de una comunidad biótica. Y lo incorrecto es hacer lo contrario. Entonces él está diciendo que salvar la individualidad de un animal es algo incorrecto cuando no está en juego el ecosistema, su especie o un proceso natural. ¿Sí? Pero fíjense que acá esto justifica que haya intervenciones en la naturaleza para salvar un ecosistema, pero que se dañen un abanico enorme de derechos individuales de esos animales, ¿sí? A través de métodos que son muy cruentos y a través de lo que se llaman los sistemas de recomposición de biomas, o para volver a establecer el ecosistema original que había, a través de intervenciones directas, como es el caso de los conejos de Ushuaia, que después lo va a explicar bien Gris, y a través de intervenciones indirectas, como por ejemplo todos los sistemas de miedo, donde se introducen en un ecosistema determinado depredadores que ya se extinguieron en ese lugar, pero para no solamente matar los herbívoros considerados plagas, sino para generarle un miedo, para que se vayan desplazando a otras áreas en donde indefectiblemente terminan muriéndose de hambre, en donde si bien no va a haber predadores, pero van a tener hambrunas, ¿sí? Y van a terminar muriendo de la peor manera. Entonces, ahí va más o menos la diferencia en qué es lo que dice el ambientalismo y el ecologismo, cuándo hay que intervenir y cuándo no. Pero fíjense, y acaba la principal crítica, porque hasta el ecologismo más profundo es antropocentrista, porque, bueno, supongamos, hay una catástrofe natural, un terremoto, una inundación, es una catástrofe natural, es un proceso natural, porque esto pasa en el medio del Amazonas y nosotros ni nos enteramos. Y según la doctrina y la intuición del dejar ser, bueno, eso pasó, nunca nos enteramos, perfecto, el principio de conservacionismo, la no intervención y demás. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los humanos y con los deberes de asistencia y de auxilio a los humanos en una catástrofe y con los deberes de asistencia y auxilio a los animales en una catástrofe? ¿Qué dice el ecologismo y qué dice el animalismo? El ecologismo, uno de sus principios fundamentales es que cuando un ecosistema se ve amenazado, nosotros tenemos que intervenir. Incluso también dicen de que cuando hay una especie amenazada, que es por un proceso natural, también, dicen los ecologistas profundos, debemos intervenir, siempre y cuando no afecte los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, fíjense acá cómo es la cuestión. Los ecologistas dicen que ante una catástrofe natural, y si está en juego para salvar, rescatar, hemos visto que se han inundaciones, terremotos, tornados, ¿sí? Pero según el ecologismo, no hay ningún deber moral para salvar a los animales no humanos, porque quedarían absorbidos por la intuición y dejarse un no intervencionismo mínimo, que
entonces no se lo puede sacrificar nunca y el mal humano se lo puede sacrificar. Lo mismo cuando hablaba del caso del exterminio de lo que se llaman especies invasoras, en pos de salvaguardar un ecosistema sí se puede sacrificar, pero al ser humano no se lo puede sacrificar cuando hay un ecosistema en riesgo, no. Entonces el ecologismo más profundo termina en el antropocentrismo. Siempre termina en el antropocentrismo porque se le caen las defensas. Es decir, pero entonces, ¿cómo me vas a salir con que sí, para salvaguardar un ecosistema, qué más común que la acción extractivista del hombre? Es decir, el extractivismo es el vaciamiento de la tierra, viene del extraer, de la extracción. Entonces, estamos todo el tiempo destruyendo ecosistemas, todo el tiempo, pero de forma, de razón de este rol destructor que estamos teniendo. Es de aquí que con los animales pasa lo opuesto, justamente. Es lo primero que se piensa en sacrificarlos, ¿sí? Entonces, con estos ejemplos prácticos vamos a ir viendo cuáles son las diferencias fundamentales entre el ecologismo y las teorías y las corrientes por los derechos de los animales, ¿sí? En cuanto a estas son más o menos las tensiones que hay, ¿sí? Es importante mantener las diferencias para que el ambientalismo no se siga comiendo a los animales. Cuando yo digo que se siga comiendo, hablo de esa acción masiva de borrar la subjetividad animal, ¿sí? Su carácter de sujeto. El ambientalismo y el ecologismo lo borra porque borra su individualidad. Es como que a nosotros apareciera una rama del derecho que nos borrara nuestra individualidad. Yo dejara de ser Fernando y paso a ser FN de Paraná, Entre Ríos. Y esa va a ser mi única nomenclatura. ¿Y dónde quedan mis deseos, mis intereses, mis proyecciones, mi capacidad de sentir dolor, de sentir placer, mis proyectos con mi comunidad, como tienen todos los animales, porque todos los animales tienen sus comunidades? Bueno, no quedan en la nada, en el caso de ellos, ¿no? Entonces, ahí reside el tema de mantener estas importantes diferencias, ¿sí? Para que las corrientes holísticas ambientalistas no se sigan comiendo la individualidad animal. Pero sí, debemos tender puentes, debemos tratar de conciliar. Yo creo que el ambientalismo tiene que ser definitivamente antiespecista, sí, porque es una contradicción. Entonces, porque si te mueve proteger un ecosistema y sus componentes naturales, tenés que darte cuenta que así sean 10 o 10.000 esos animales que forman parte de ese bioma, son merecedores de respeto y consideración moral, ¿sí? Entonces, el ambientalismo debe ser antiespecista y nosotros, los movimientos animalistas, debemos también tratar de hacer un esfuerzo para tener una visión sistémica y una visión más realista desde el punto de vista ontológico de lo que son los procesos naturales y de lo que es la fauna silvestre, porque también muchas veces corremos con el riesgo de que si promovemos un excesivo intervencionismo en la naturaleza, fomentado por principios morales para salvaguardar a todos los animales individualmente considerados, nos podemos constituir como en superhombres, controladores de la naturaleza, cuando en realidad no es la idea. Justamente la idea es encontrar un equilibrio para que los animales puedan florecer sin un excesivo intervencionismo humano, pero a su vez también respetar su individualidad, ¿sí? Mientras se mantienen sus ambientes y sus ecosistemas. Es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo, de políticas públicas, que no hay. Todas las políticas públicas que hay son, ya lo va a decir Antonio, son bastante limitadas. Pero bueno, esto era más o menos lo que yo quería decir con respecto para establecer estas profundas diferencias. Bueno, las coincidencias están en que nosotros, es lógico que nos interesa proteger los ecosistemas y los biomas, ¿sí? Pero nosotros le sumamos la individualidad, ¿sí? La moral individual de cada uno de los animales como sujetos morales, ¿sí?
como sujetos morales para la antesala a ser sujetos de derecho. Cuando digo sujetos de derecho, digo en un sentido positivo, positivista, es decir, ya reconocidos por la ley a través de la teoría de la personalidad jurídica, como tenemos nosotros, que somos personas, ¿sí? Los animales, lamentablemente, no son personas legales, pero son personas morales, son sujetos morales, ¿sí? Que merecen respeto porque están acá y quieren vivir como vivimos nosotros. Bueno, creo que más o menos quedó la idea. No sé si tienen alguna duda con respecto a estas diferencias, coincidencias y los rumbos. Reitero que creo que debemos unir fuerzas, pero nosotros nos vamos a unir fuerzas con un discurso totalmente antiespecista que todavía sigue segregando y corriendo a los animales de la esfera de protección. Con eso no se puede transar, pero sí estamos dispuestos, creo, a establecer lazos para trabajar en conjunto y para así nutrirnos recíprocamente y criticarnos recíprocamente, porque si no, no vamos a cambiar el derecho, y creo que el derecho tiene que cambiar. Primero el derecho animal se tiene que crear, el derecho animal verdadero, no el derecho regulacionista animal, bienestarista, sino el derecho animal verdadero, y para eso necesitamos que verdaderamente haya consensos, entre los cuales está, lógicamente, el ecologismo y del ambientalismo, porque son ramas que pertenecen a la misma moralidad, ¿sí? Lo que pasa es que los ambientalistas lo llevaron para el lado holístico, que causó estragos, y cuando en realidad el foco de la cuestión en lo moral es individual, y soy muy enfático en esto, y en el tema de la naturaleza, de los ecosistemas, hay que tener una visión individual, pero también con el otro ojo entender que la realidad es sistémica, en la realidad de la naturaleza es sistémica, es evolutiva, ¿sí? En donde sus intereses están compuestos por intereses generales del mismo sistema y por los intereses de los integrantes de ese sistema, ¿sí? Así que bueno, creo que lo mío ya estaría, Antonio. Sí. No sé si tienen alguna duda. Bueno, en mi caso, si no hay ninguna duda, voy a pasar a explicar lo que, bueno, el tema que te voy a hablar básicamente es cómo se ve reflejado en el derecho constitucional esta visión ambientalista. Voy a empezar, o sea, diciendo que sobre todo a partir de la década del 80 y 90, este nuevo paradigma se ve plasmado en varias constituciones de Latinoamérica, por ejemplo, la Constitución Argentina de 1994, la Constitución de Perú del año 93 y la Constitución de Colombia de 1991, por nombrar algunas. Estas constituciones están atravesadas por una visión antropocéntrica débil, lo pongo entre comillas, porque hay diferentes graduaciones. Ahora les voy a contar un poco de Colombia. Y básicamente estas constituciones tienen como eje o se vertebran en base a la idea de que el ambiente es un derecho humano. Ambiente entendido en este caso como un sistema de elementos naturales y culturales interrelacionados entre sí, en el sentido de que cualquier afectación a uno de los componentes afecta a la totalidad del sistema. O sea que aquí en esta concepción de estas constituciones hay una versión, digamos, un aspecto natural y otro aspecto cultural del ambiente, y a la vez simultáneamente junto con el ambiente se habla de la preservación o deber respectivamente, depende de la constitución, de la diversidad biológica. Digamos, esta mirada, digamos, con anterioridad a esta plasmación constitucional, las leyes infraconstitucionales protegían a determinados, pueden ser animales, componentes de la flora, pero como recurso natural en forma aislada. Aquí hay una versión más bien holística y se las considera como un todo. Pero como vemos, la idea es preservar la supervivencia cultural y económica del hombre. No se busca en este caso preservar a ninguno de los componentes en sí mismo. Ahora lo que les decía, hay diferentes grados, porque Argentina, digamos, a través de una serie de sentencias que uno puede destacar el fallo del Riachuelo como Mendoza, ha avanzado hacia una robusta protección en materia de derecho ambiente, en materia de derecho al agua. No lo voy a desarrollar acá porque no es una clase de derecho ambiental, pero Colombia dio en un sentido contrario a Argentina. El antropocentrismo débil de la Constitución se fue acentuando y se fue constituyendo como un antropocentrismo fuerte. La mayoría de los fallos que uno va a encontrar en Colombia suelen ser bastante limitados en materia de ambiente, incluso desfavorable y muy favorable a todas las inversiones y al extractivismo.
Y digamos, además de estas concepciones, con posterioridad, como hablamos las clases anteriores, hablamos de visiones biocéntricas que no las voy a desarrollar nuevamente, pero las quiero mencionar en este caso porque en estas visiones, pese a que son biocéntricas, han subsistido las mismas constituciones lógicas extractivistas a partir de deberes del Estado, por ejemplo, en el caso de Ecuador y Bolivia, promover inversiones vinculadas a la actividad minera y otras formas neoextractivistas. O sea que pese a que pueda considerarse en algunas constituciones a la naturaleza como un sujeto, aún pervive en lógicas antropocéntricas que por ahí no son resaltadas, sí quizás por algunos autores. Y ahora bien, dentro de esta lógica, hay, por ejemplo, en el caso de Argentina, las leyes infraconstitucionales permiten ciertas vulneraciones a derechos, como va a explicar Griselda, a la vida, a la libertad y otros derechos de los animales, por ejemplo, tanto en el caso de Argentina que mencioné, pero también en Colombia, hay leyes de conservación de fauna, las cuales abren las puertas para aplicar medidas de control poblacional, sobre todo de especies exóticas, y no consagra ningún tipo de límite porque aquí el eje es la diversidad biológica o un bien de carácter holístico. Ahora bien, una cuestión que es importante y sobre todo podemos ver con mayor avance en Argentina, en Colombia en menor grado, en Chile, pese a que también adopta este antropocentrismo débil, entre comillas, no vemos, digamos, estas reinterpretaciones que se hagan con relación a los animales no humanos. Y bueno, en el caso de Argentina me gustaría señalar, por ejemplo, y a modo de ejemplo, una reinterpretación interesante que tiene a la luz de este paradigma ambientalista, sobre todo en la lista cultural, de la idea de patrimonio cultural. En el caso de Cecilia, donde se discutía la procedencia de un habeas corpus, el juez cita entre algunos argumentos la idea de patrimonio cultural. Entonces dice, nosotros reinterpretemos esta idea ya no desde una mirada, se quiere, antropocéntrica, y pensemos que dentro del patrimonio cultural están incluidas relaciones equilibradas que existen entre los humanos y los animales no humanos, y esa fue una idea que se trabajó en la reinterpretación. Después, digamos, no en FADOS, pero quizá a nivel dogmático, se habla de la reinterpretación a partir de ciertos términos neutros, como la palabra habitante o familia, que no goza ningún aditamento. Aquí habitantes podrían llegar a ser comprendidos también los animales no humanos, dado que preexisten en el territorio, habitan en el mismo territorio. Y también familia, porque familia, digamos, fue interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Suprema como un concepto que abarca diversas formas de familia en una sociedad multicultural. Y tomando la idea de multiculturalidad, creemos que podrían ser abarcados también la familia multiespecie, y allí importante reinterpretación ha hecho la jurisprudencia de Colombia en el caso Clifford, donde señaló que la idea de familia, en un caso donde se discutía el acceso a la salud de un animal no humano, también abrazaba la idea de familia multiespecie, y así lo interpretó. Básicamente esas son como las pautas reinterpretativas que uno podía encontrar. Y me gustaría mencionar, sobre todo, digamos, dentro del marco de esta reinterpretación, el caso Chucho, donde era un habeas corpus en primera instancia, se discutía también la procedencia, y en el marco de esta idea se señaló la naturaleza ya como una comunidad entre animales humanos y no humanos, incluso entre otros componentes abióticos, abarcando seres invisibles. Tolosa trae como una visión holística, pero de interconexión entre los seres, y señala la especial vocación del ser humano en cuanto al respeto de todas formas de vida. O sea, sí, eso como una reinterpretación que realiza de la naturaleza humana, de no poniendo tanto foco en la idea antropocéntrica. Incluso dice que habría que salir de ese individualismo enfermizo y reconstituir o conformar un nuevo orden público, dice, ecocéntrico. Eso básicamente es la reinterpretación que realiza. Y bueno, básicamente eso les quería mostrar muy brevemente, o sea, cómo es la mirada, cómo fue posible la reinterpretación. Y Fernando ya señaló claramente los conflictos que yo le señalé a partir de unas leyes de fauna que pueden existir en virtud de las cuales, en nombre de la diversidad biológica o la biodiversidad, se podrá sacrificar los derechos a la integridad psicofísica o la vida de los animales no humanos.
Bueno, esa era mi presentación y ahora vamos a dar paso a la presentación de Griselda, que va a ser un diálogo abierto con nosotros y conmigo. Así que muchas gracias. Gracias, Gris. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Amo San Luis, amo todo lo que es Cuyo, así que me encantaría estar físicamente por ahí. Me conformo que sea por acá. Bueno, con relación al caso de los conejos, ya no son los conejos de Castilla, ya son los conejos de Ushuaia, porque se han hecho famosos. Hay tanto para decir, han hecho una introducción magnífica. Fernando, siempre tan locuaz, claro, nos hizo un paseo por todas las teorías, dejándolo muy, muy en claro, y bueno, y Antonio con sus tremendos conocimientos en derecho constitucional también nos puso en tema. Ante este marco dogmático tan preciso que me han hecho mis compañeros, yo me gustaría hablar un poco del día a día, de lo que pasa en este caso, en la realidad, desde la parte práctica, ¿no? Desde ser abogada litigante en la causa, hoy acompañada por Antonio en la causa. No sé si hay Por eco. favor, ¿podrían silenciar los micrófonos aquellos que los tengan abiertos? Gracias. Bien. Bueno, volviendo, perdón, a veces los sonidos me dispersan. Volviendo sí. a lo que les estaba diciendo, hoy somos dos abogados litigantes en la causa, el doctor Deanquín, Antonio y yo. Pero bueno, les voy a contar los inicios de esta causa, porque los inicios fueron realmente violatorios de todo tipo de derecho que se puedan imaginar. A ver, cuando a mí me dicen conejos, yo automáticamente hago 2 puntos y digo control ético sintiencia. El kit de la cuestión para mí en este caso está en ética en el control, porque son seres sintientes. De ahí no me van a sacar. Ese es el eje que yo manejo con este tema. Si son capaces de sentir, merecen la tutela judicial, merecen la ética, merecen la compasión y merecen el respeto. Y de ahí no me van a sacar, desde la sintiencia. Yo antes de ser abogada, mucho antes de ser abogada, fui lo que hoy en día llaman proteccionista. Yo me consideraba como esa chica loca que juntaba gatitos, perritos en la calle, pajaritos caídos con la lluvia y todo animalito que estuviese con una necesidad, para él estaba yo. Yo siempre supe de interactuar con ellos que son capaces de sentir y que son inteligentes. Hoy la ciencia lo avala. Tenemos las declaraciones de Toulon, tenemos estudios científicos que hoy así lo dicen. Yo no necesitaba esos estudios científicos, porque de convivir con ellos siempre supe que fueron así, pero hoy los tenemos. Entonces, vuelvo a decir, para mí, si son capaces de sentir, merecen toda la tutela jurídica que exista, y no una palabra plaga va a ser el permiso para matar. Primero y principal, todos los abogados animalistas somos abogados ambientalistas. No así, los abogados ambientalistas son siempre animalistas, y hay grandes tensiones entre un grupo y otro de letrados. Quienes litigan saben de lo que estoy hablando. ¿Qué pasa con el tema de los conejos de Ushuaia? Esto pasa, me encanta que esté Julia Busqueta, porque ella es una de las que no durmió aquel 15 de mayo, no me olvido más la fecha. Un viernes, como cualquier otro viernes, a las 3 de la tarde, me avisan, están por matar los conejos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sí, están tapando las madrigueras del CADIC, dependiente del CONICET, van a matar con gas los conejos. ¿Cómo? Fue así. Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Qué cantidad, para que los que están viendo sepan, de qué cantidad se hablaba, de qué número de conejos se hablaba y Bueno,
métodos, además, ¿qué otros métodos también se barajaba? Bien, bueno, lo que se dijo al momento por parte de la demandada Cadit Conicet de la supuesta cantidad de conejos, y voy a hablar siempre supuesta porque nunca hubo un censo, nunca hubo un censo. A ver, cada cosa que me vayan preguntando, datos de la causa, lamentablemente por parte de la demandada es todo supuesto. Habría, podría, sería, pero ante la duda, mato. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que habría, porque no hay un censo, 50 conejos. Habría. El método que se iba a utilizar, y esto no tiene nada de condicional, esto es bien concreto, porque se dijo mediante una declaración radial, así, libre, de cuerpo, vamos a ponerle gas fosfina a los conejos que habitan en el Cádiz. Voy a utilizar la metáfora que nos enseñó una de las biólogas amorosas que ha trabajado con nosotras, una es Candela y la otra es Fernández, amorosas ellas. Me dijo para que entendamos, para que yo entienda como abogada de qué estamos hablando. Primero que el gas fosfina es tóxico, está prohibido, todavía no se sabe cómo ingresó a la isla, todavía después de un año están investigando a ver cómo ingresó a la isla. Es un gas que está prohibido, y sumado a que está prohibido es como que yo tengo un hormiguero y le tiro una granada. Eso sería ponerle gas fosfina a la supuesta colonia de 50 conejos. ¿He sido clara? Sí, sí. De eso estamos hablando. Gas que genera daños ambientales. Y les voy a contar cómo sería la muerte de los conejos con este gas. Este gas actúa, se crean las pastillas y actúan al contacto con la humedad. Entonces, al taparse la madriguera de estas pobres criaturas, se pondrían estas pastillas ahí dentro y actúan el gas con la humedad emanando un gas propiamente dicho. Los animales, al anihilarlos, tendrían una muerte lenta y dolorosa y cruel. Literalmente retorciéndose de dolor, con dolores de hígados, una muerte realmente cruel, dolorosa y lenta, en la oscuridad en su madriguera. Cuando todo acabase, lo que pensaban hacer era destapar las madrigueras y hacer una extracción manual de estas pobres criaturas. Esto es lo que se proponía. Tremendo, tremendo. Sí. El paralelismo con los métodos del nazismo es, y hay que decir esto. Es imposible no pensarlo. Es imposible no pensarlo. Es imposible. No, y otra cosa, con relación al ocultamiento que hay también, porque en el nazismo también todos estos mecanismos estaban a espalda de la ciudadanía. Acá me gustaría que cuente Grisela sobre si hubo participación ciudadana, o cómo surgió a eso quiero llegar. A la ciudadanía. Me parece que eso también. Exacto, es tan profunda la causa que vamos a hacer una introducción. Justamente la Constitución Nacional, cuando se va a tener en palabras comunes, porque a ver, yo yo le digo derecho en zapatillas, yo lo pongo facilito para que todo el mundo comprenda. Entonces, en palabras comunes, cuando el ser humano va a tener una intervención en el ambiente, se pide que haya una participación popular, una audiencia popular y un plan de acción. En este caso, ninguna de las dos existió. No hubo un plan de acción, no hay un estudio de impacto ambiental, no hay nada. Vuelvo a decir, todavía no sabemos cómo pasó por la frontera. Vale aclarar que Tierra del Fuego es una isla. Nosotros tenemos características diferentes al resto del país. Nosotros tenemos que hacer aduana, ingresar cosas a la Tierra del Fuego es lo mismo que traerlas desde el exterior. Nosotros tenemos un supuesto control más exhaustivo, porque si el gas fosfina, el material original, se trajo desde el continente, tuvo que pasar muchos controles que han estado laxos, no sabemos qué pasó. Primero y principal, para que ustedes se ubiquen, nosotros no es como ir de Buenos Aires a Córdoba, nosotros somos una isla.
y tenemos que pasar sí o sí por Chile, no tenemos un paso nacional, dependemos de Chile, entonces tenemos que hacer frontera. Primero y principal, ¿cómo llegó el Gafofina? Que alguien me explique, porque nadie me sabe explicar todavía. Primero. Segundo, ¿cómo me enteré del tema de los conejos? Porque una persona me tocó la puerta desesperado pidiendo ayuda. Doctora, doctora, ¿están en silencio? Tapando las madrigueras. Una persona que trabaja ahí adentro, desesperado por lo que estaba viendo y lo que lo estaban obligando a hacer, que me pidió que guarde absoluta reserva. ¿Se dan cuenta cómo me enteré? De la peor manera. Entonces, de esa manera, en este hermetismo, en este oscurantismo casi de la Edad Media, así me enteré. Y este hermetismo y este oscurantismo que no nos olvide de nada más menos que del Estado Nacional, que todas estas acciones las lleva a cabo con dinero de las arcas públicas, no nos olvidemos eso. También, en un momento del proceso, que ya vamos a llegar a esto, exigió que estas actuaciones, donde están los derechos ambientales, los derechos difusos y los derechos de todos están comprometidos, exigió que sean secretas, a lo cual nos opusimos. Y es tal el nivel de mentira que en su propia página niega que haya pedido eso, cuando tenemos todos los escritos donde lo pide y lo exige. En ese marco estamos trabajando. Qué bárbaro, Gris, qué bárbaro. Increíble. Y contanos un poquito, Griselda, qué instrumento, qué vías usaste, qué vías actualmente están usando con Antonio, en qué estado está la causa, y puntualmente esto de que me imagino que por lo que contás sienten que están luchando contra todo un sistema. David y Contra Goliat. todo un sistema. ¿No? Como el David y el Goliat. Totalmente. Pero ¿quién ganó? Ya sabemos quién ganó. Y ya sabemos quién va a ganar acá. Los conejos van a ganar. Los conejos van a ganar. Eso van a Los estar conejos tratando. y todos los animales que les sigan, que tengan esta calificación de plaga, que vuelvo a insistir, es el permiso para matar. Ahora volvemos a eso. Me gustaría hacer una aclaración con el tema de plaga, para que vean cómo se maneja esto, a veces cómo hay cuestiones hasta políticas implicado esto, más allá de todas las fallas, omisiones que les vengo contando. Resulta ser que cuando inició este proceso, allá por mayo del año 2020, no había ninguna resolución que declarase a los conejos de Castilla como plaga. Y misteriosamente, 7 meses después, en el mes de diciembre del año 2020, salen estas resoluciones, las cuales son al otro día, con la tinta caliente todavía, incorporadas a la causa. Ya llegaremos a ese punto. Sí, es un David y un Goliat. Es un David y un Goliat porque realmente, primero y principal, nosotros somos ONG que vivimos de los aportes propios y de los aportes de los socios. Vale aclarar que trabajamos ad honorem, todo lo hacemos ad honorem, lo hacemos por pasión, por corazón. Absolutamente todo lo hacemos ad honorem y es importante que se aclare porque no hay peor cosa que la falsa modestia y nosotros hacemos todo ad honorem, absolutamente todo, pero lo hacemos porque queremos hacerlo. Totalmente. ¿Sí? Nadie nos obliga, pero sí que es importante porque es otra confusión también. Y eso es otra emanación de ciertos sectores muy, muy antropocéntricos del ambientalismo que trabajan en la creación de normas, tanto, fíjense, les voy a dar un ejemplo, en Estados Unidos se considera a los activistas por los derechos de los animales cuando intentan alguna acción que afecte mínimamente o roce algún derecho individual de un ser humano, es un acto de terrorismo doméstico. Pero para lograr que esas normas llegaran a ser normas, hay todo un lobby atrás que es fomentado por ciertos, y digo ciertos porque no quiero meter a todos en la misma bolsa, ciertos sectores del ambientalismo que retroalimentan permanentemente este antropocentrismo, que ni más ni menos lo que comentaba Griselda con este tema de los conejos
tranquilos en sus madrigueras, en sus casas, y de repente con sus familias, porque Pero aparte, volvemos a lo mismo, pero, que sean conejitos, o que tengan 2 patas, o 4, o 2 brazos, no importa, no importa, lo que a ver, importa es el centro de sintiencia. Sí, de hecho El me centro gusta. de sintiencia. Sí, de sí, hecho, nosotros como colectivo federal de abogados animalistas que somos, trabajamos de igual manera, defendemos a una criatura pequeña como un conejo, como un gran simio. Para nosotros son todos iguales, si son capaces de sentir, son dignos de nuestra defensa. Nosotros, o sea, no somos especistas, al contrario, somos antiespecistas. Todas las criaturas que sienten están en el ámbito, bajo el paraguas de nuestra protección. Antonio, te cedo la palabra. sí, quería remarcar una cosa, cuando nosotros ahora vamos a hablar de los amicus, digamos, intentamos dialogar con cierta ONG conocida, que no vamos a dar nombre ambientalista, nos dijo, nosotros no nos ocupamos de este tipo de animales, no forman parte de nuestra estrategia. O sea, que ellos marcan que hay determinadas categorías de animales que merecen consideración moral y jurídica y otros que no. O sea, ahí hay una diferencia clara con el ambientalismo, que ellos como segmentan en categoría. ¿Y qué determina, me pregunto yo? Y son intereses humanos los que determinan estéticos, podrían ser ambientales o económicos la protección. Incluso en un caso de un puma reciente también uno ve en el lenguaje de esta ONG, que yo doy el nombre de esta porque lo publico, que es Vida Silvestre, donde habla, como un recurso habla del puma, porque lo va a proteger. O sea, que ahí viene remarcada también la diferenciación, que por ahí no lo hablamos hoy, pero que ni siquiera muchos ambientalistas los consideran a los animales como seres sintientes, son un recurso natural, un bien ambiental. Si uno va y recorre todas las páginas de internet, Greenpeace, Vida Silvestre, y va a encontrar que van a usar esta terminología. Es cierto, Antonio. Y también es muy cierto que el ambientalismo, tal y cual como la verdad está hoy, tiende a proteger a aquellos animales que se llaman de selección K o de estrategia reproductiva K, que somos también los homínidos nosotros, somos la naturaleza tiene 2 formas de reproducción, selección K o selección R. La selección K somos los grandes mamíferos, los humanos, los homínidos, un rinoceronte, por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo, en donde se caracterizan por poca descendencia, muy poca descendencia, altos y vínculos paternales o parentales muy extensos y con una tasa de supervivencia muy alta. Esa es la selección K. Lo que pasa es que la mayoría de los seres vivos, de los concentros de sintiencia, pertenecen al sistema de selección R. ¿Qué quiere decir esto? Que se caracterizan por altos niveles o altos volúmenes numéricos de ejemplares, ¿sí? Por ejemplo, los roedores se reproducen bajo el sistema de selección R, los peces, pero muy bajo vínculo parental de cuidado y una alta tasa de mortalidad. Entonces, para el ambientalismo, los animales de selección R no importan, porque están en la base de la pirámide trófica, y en la cúspide de esa pirámide trófica estamos nosotros, están los grandes primates, están las especies emblemáticas que realmente reciben el peor sufrimiento, por así decirlo, porque el mayor sufrimiento de los animales salvajes están los animales que tienen la estrategia reproductiva R. Los roedores, los conejos de Castilla que defiende Gris, entonces ya fíjense, como lo que decía Antonio y Griselda, ya de base, con argumentos científicos, porque sí, es algo científico que se descubrió a través del método de la verificación científica, pero que no obstante ya es discriminador de plano y de base. Si no sos K, si no sos de selección K, cualquier paralelismo con la política es mera coincidencia. Selección reproductiva K, selección reproductiva R. Sí cuentan estos animales, lamentablemente, y no los otros, que siempre terminan muriendo de la peor forma, lamentablemente, porque nunca se orientan las leyes a ello. Gracias, Fer. La verdad que muy, muy interesante conocerlo. No sé dónde nos habíamos quedado, dónde andaba. Sí, ¿En qué parte del proceso, la pregunta quedó en qué estrategia judicial se había acudido frente a esta matanza de conejos de Perdón, lo que pasa es que es un tema tan apasionante y yo me pongo tan vehemente que me voy por las ramas. Hasta cara de mala pongo, chicos, y soy buena. No, sos buena.
Mientras no se metan con los animales, soy buena. Ahí es mi límite. Bueno, entonces, oportunamente se decidió con la asociación interponer un recurso de amparo. Nos parecía el recurso judicial idóneo, sobre todo basado en la Constitución Nacional y las leyes infraconstitucionales. Interponemos el recurso, que acá está Julia Busqueta, no me deja mentir, se hizo contrarreloj, se hizo de un día para otro, se dividió el trabajo, y esto es un trabajo en conjunto, esto no es un trabajo de Griselda, no, yo suelo ser más la cara visible de esto, pero atrás somos muchos, ¿sí? Atrás somos muchos. Antonio no es tan así visible como yo, no es tan, él está más calladito, pero hace un montón, y yo soy más como Fernando, la que da la cara y sale a todos lados. Pero bueno, es importante reconocer que fue un trabajo en conjunto. Estuvo Lili Farag, que está presente, estuvo Julia, estuvo Noelia, estuvieron muchísimas personas Carmen, en la redacción. Carmen, por favor, Carmencita, sí, todos, que se hizo un pedacito. Contrarreloj, no se durmió, de verdad, chicos, no se durmió. Se hizo para los que son abogados con habilitación de día y hora, para que esto prospere durante un fin de semana y no tener que esperar al lunes, porque el lunes ya los conejos iban a estar muertos. Así que contrarreloj se hizo este recurso de amparo y se interpuso. Bueno, primero se interpuso erróneamente en la justicia provincial. La justicia provincial se declaró incompetente, lógicamente, porque el Cádiz CONICET es una persona jurídica nacional. Entonces, automáticamente, al otro día, lo llevamos a la justicia federal, quien sí se declaró competente con un dictamen favorable. Bueno, y allí comenzó todo, se le da traslado a la demandada, y lo importante es que nosotros siempre hicimos foco en lo siguiente: ante todos los habría, podría, sería, nosotros no teníamos nada concreto, ni siquiera las pruebas de este supuesto daño que estaría recibiendo el edificio de Cádiz CONICET por los conejos. Primero y principal, Tierra del Fuego es una zona de unión de placas tectónicas, somos una zona sísmica, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos todos los edificios antisísmicos. Yo tengo una casa grande de 4 pisos, y tengo mi casa llena de conejos. Tengo madriguera, inclusive en mi casa yo los alimento, ¿sí? La gente que me conoce sabe que me ocupo de eso, entre otras cosas. No me generan ningún tipo de daño, pero supuestamente a Cádiz CONICET, estos supuestos 50 conejos, le estaban casi por tirar abajo el edificio. Mucho Daños que no se han... ¿Cómo? Mucho prejuicio, Gris. ¿Qué te parece? Daños que no se comprobaron en el expediente porque ni siquiera tienen los planos del edificio. A ese nivel llegamos. No hay planos del edificio. Es una zona antisísmica y no se acreditó de ninguna manera el daño. Pasando esos pequeños detalles, ¿no? ¿A quién le importaría? Unos pequeños detalles, que está flojita de papeles la demandada. Pasando ese pequeño detalle, lo importante es que nunca respondió haciendo foco en lo que nosotros estamos diciendo. Estamos diciendo, demandada, si de verdad le está pasando esto, nosotros proponemos un control ético de esta población de conejos. ¿Qué sería? Capturar, castrar y relocalizar, al punto de que esta ONG, en pos de salvaguardar la vida de los animales, hasta ofrece pagarla de su bolsillo. Cuando el Estado tiene cifras millonarias para esto, nosotros como ONG ofrecemos pagarlo de nuestro bolsillo, haciendo el trabajo que el Estado no hace. Bueno, ¿qué pasa? La demandada en ningún momento responde a ninguna de las teorías éticas que nosotros presentamos, y al principio de la sentencia, y a la ley 14.346, que habla de los sufrimientos innecesarios en los animales no humanos, y siguiendo a Zaffaroni, que la víctima es el animal no humano, no lo que al ser humano le hace sentir una perspectiva humanitaria, sino que la víctima es el animal no humano. Hoy en un escrito de querella se lo puse en negrito y resaltado
cambiando de tema, al juzgado, la víctima, 2 puntos, es el animal humano, negrita, letra más grande y subrayado. Más o menos para que vean cómo nos manejamos. Bueno, siguiendo eso, en ningún momento, la demandada respondió a esto, sino que hacía un liso y llano copy-paste, o como se diga en inglés, porque mi inglés no es bueno, de unos informes científicos de que el conejo es dañoso, es dañino, y no salimos de ahí. No salimos de ahí. Antonio, te cedo la palabra. Sí, Con ese punto del copy-paste y los informes. Sí, con relación a esos informes, lo más llamativo que son informes de realidades europeas, ni siquiera son realidades locales, son foráneas y hace como toda una numeración y citación. Y después lo que hace, colocando la etiqueta de especie exótica invasora, es atribuir toda una serie de características biológicas y ligadas a una dañosidad. Es como una especie de rotulación tipo la teoría criminológica, donde uno le coloca un rótulo y después de cierta carrera criminal, independientemente de lo que haga, ya se le atribuyen ciertas consecuencias. Acá es lo mismo. Acá se le coloca el rótulo de especie exótica invasora y en virtud de ciertas características biológicas ya genera el daño. Y después otra cosa que también habla como riesgo vagamente a salud pública que son potenciales. Dicen nuestros empleados se podían contraer enfermedades en razón de, digamos, de pis, ciertas defecaciones de conejo, pero nunca sólidamente tampoco te va a fundar eso. Es todo muy vago y yo agregaría que no, o sea, tampoco, y fíjense cuando avanza el proceso, ni siquiera ofrecen pruebas en ese sentido, no piden ninguna pericia médica, no piden una pericia arquitectónica, ni una pericia biológica, todo lo de eso descansa sobre estos informes. Pero a lo largo del proceso tampoco se ofrece ninguna pericia en ese sentido para demostrar en el caso concreto si realmente esto tiene lugar. O sea que tampoco no lo reflejan, no solo en el escrito, sino a largo plazo tampoco lo van a reflejar. Eso como es O para sea que no resaltar. han dado razón suficiente, no han dado razón suficiente, Antonio, para nada de sus fundamentos. No hay fundamentos directamente No, en la causa que pruebe esta acción cruenta de asesinato, homicidio en masa mediante este gas. Gas. y lo más llamativo que pese a ser científico, el científico del CONICET nunca puede atacar la idea de sintiencia, él nunca omite esa idea de sintiencia, él dice es una especie exótica invasora y digamos como que queda invisible la sintiencia y la Es sintiencia no como un disco desaparece. rayado. Me hace En acordar palabras comunes es como un disco rayado, corriéndose la cola con ese informe. Vos sabés que hubo un caso muy famoso que pasó en la Florida, en Estados Unidos, y se relaciona con esto que me haces acordar, Antonio, de la falta de fundamentación o de principio de razón suficiente. Hubo un caso en donde estaban los mapaches en una parte de Florida, se comían todos los huevos de las tortugas. Entonces las tortugas estaban recontra amenazadas. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo el estado de Florida? Terminó a todos los mapaches, pero eran decenas de miles, ¿no? ¿Qué pasó? No se resolvió el problema, sino que se agravó. ¿Por qué? Porque los huevos de tortuga empezaron a ser comidos por el cangrejo fantasma, cuyo depredador era el mapache, que no solo se alimentaba de los huevos de tortuga, sino que también se alimentaba de los cangrejos fantasma. Entonces, ¿qué pasó? Justamente, evidentemente no tenían un estudio profundo, ni pormenorizado, ni mucho menos fundamento alguno, porque terminaron causando un desastre aún mayor de que querían reparar, porque eliminaron todos los mapaches de una forma horrorosa, de una forma horrible, y sin embargo lo que hicieron fue una proliferación terrible de cangrejos fantasma que al final salieron más perjudicadas las pobres tortugas porque los cangrejos le comieron todos los huevos. Y así ejemplos como eso, un millón, lamentablemente. Yo coincido, como acá ni se evalúa qué impacto ambiental va a tener si se aplica realmente el uso de gafofina, porque no se sabe de qué manera se va a desequilibrar el ambiente. Eso no está tan evaluado. No sabemos siquiera si estamos ante un eventual delito de contrabando, de cómo ingresó el gafofina. A ver, hay una cuestión gravísima. Sí, y eso es importante porque hay toda una serie de resoluciones en el sistema jurídico argentino que van desde el Ministerio de Salud a otras carteras del Estado, donde está prohibido el traslado de gafofina, la importación, o sea que el sistema jurídico mismo lo prohíbe y además dice, es tan grave que pone en riesgo la salud pública.
O sea, ¿cómo se pudo Exacto, y el concretar gafo esto? fina está en manos de la demandada, reconocido por la propia demandada en la única audiencia que tuvimos, audiencia que fue en agosto del 2020, audiencia que se llamó a los fines de que las partes actuantes en el proceso coordinen cómo vamos a llegar adelante la puesta en práctica del anexo que el juez llamó A. El anexo A es lo que yo en palabras comunes le dije: señor juez, capturemos, castremos y devolvamos al lugar. Yo en realidad, siempre fui de la idea de volver al lugar por el principio de vacío, porque a la naturaleza no le gustan los espacios vacíos. Si queda un espacio vacío, lo iba a llenar con otro animal no humano. Pero si así todo, si a las personas del CADIC CONICET le molestaban tanto los conejos, porque por ejemplo en los escritos abundaban siempre la palabra caca y orina de conejo, como que el señor nadaba entre la materia fecal y la orina de los conejos, llenaba hojas y hojas con esas palabras, ¿no? No me lo quiero olvidar, es un detalle importante. Entonces, si le molestaba tanto esto, tenemos el campo de una persona que lo ofreció para que los conejos terminen su vida. Un conejo vive entre 12 y 13 años, castrado en ese lugar y no se iba a reproducir. Es importante, ¿sí?, destacar que la demandada reconoce delante de todos que tiene el gafo fina y al día de hoy lo sigue teniendo. No se lo decomisaron, lo sigue teniendo. Sí, lo reconoció en medio, eso me llamó la atención, como te decía, que un fiscal no tuvo oficio teniendo conocimiento de eso. Exacto, se lo dijo al fiscal en la cara. Lo tiene encima al gafo fina. Entonces, estamos trabajando en esos términos. En aquella audiencia en la que íbamos a ponernos de acuerdo las dos ONG actuantes, una ONG local y la ONG nacional, sumado a eso, se llamaron a veterinarios que se declararon incompetentes, dijeron: nosotros no tenemos nada que ver acá, somos de la municipalidad y esto es algo a nivel nacional. Se declararon incompetentes y vino una persona de ambiente que realmente hizo una situación muy extraña. La persona de ambiente mostraba, la directora de ambiente, la señora Carranza, mostraba todo el tiempo como un entendimiento con el biólogo de Cádiz. Se miraban, se sonreían en la audiencia, y sumado a eso, no aportaba las sugerencias para llevar a cabo el control poblacional ético, sino que saca de la galera un informe el cual pide que sea secreto hasta de nosotros, que éramos la parte actora, y se le dijo: nadie le pidió el informe, no es la instancia procesal de un informe, y el informe era para decir que los conejos eran plaga. O sea, nadie le estaba preguntando eso. A la señora Carranza, que dirige Ambiente, la llamaron para que coordine actuaciones para llevar adelante el control ético. ¿Qué quiere decir esto? Una situación muy extraña. Así todo el juzgado le toma el informe. Yo pido que me den copia y el informe era para decir: son plaga. En síntesis, ¿qué pasa? Cádiz CONICET no nos permite entrar al predio diciendo que es privado, que es propiedad privada y que nadie va a entrar. El juez, que tiene la potestad para obligarlo, no lo obliga. Y nosotros, que tenemos que entrar a capturar los conejos y castrarlos, no podemos ingresar. Y todo esto con una medida cautelar que es a prueba. Entonces, si funciona, buenísimo, es viable, y si no funciona, cuando te ponen todas las condiciones alrededor para que no funcionen, no es viable, pero le dimos la posibilidad. Y de paso acallamos la opinión pública, porque la opinión pública queda confundida. Muchos, porque fue un caso muy resonante, muchas personas pensaron: ¡ay, los conejitos se salvaron, ya está, ya pasó! No, no se salvaron, era todo tomado entre pinzas, todo provisorio, con una situación rara, extraña, no sé si me explico. ¿Qué interpretan ustedes? Yo creo que, Sí, bueno, en principio ¿qué pasa? Que están lidiando con el antropocentrismo más puro y más duro, porque tenés
La contraparte, justamente, es el ambientalismo más acérrimo y más puro en cuanto al especismo, y por el otro lado también tenés un sistema judicial, que es lo que marcamos siempre en cuanto charla, congreso, clase podemos dar, es un sistema judicial que no tiene políticas públicas del Poder Judicial que abarque al animal como justiciable, es decir, como sujeto merecedor de justicia o de acceso a la justicia. No la hay porque no hay capacitación, es decir, primero porque la gente sale de la facultad sin saber lo que es el derecho de los animales, después entran a los tribunales, a trabajar en los tribunales y sigue sin saber qué son los derechos de los animales, que es la 14.346, y eso se va plasmando y se va haciendo una estratificación de cosas que se termina fosilizando de tal forma que la única vía es la denegación, porque no tienen otra forma de darle viabilidad. Entonces creo que ahí es muy grave esto, Gris, porque se están luchando contra varios frentes en el paroxismo del antropocentrismo. Y sí, no están a salvo todavía esos conejos, porque lo que ustedes lograron, lo que lograste, fue algo muy importante, una cautelar muy importante, que eso quede claro, que lograste una cautelar muy importante que frenó esa matanza nazi de esos pobres conejos. Otra estrategia que tuvo la demandada fue en esta audiencia en la que no prestó ninguna colaboración para llevar adelante el control ético. Primero comenzamos la audiencia criticando de pe a pa todo nuestro accionar, casi bordeando la falta del respeto, ¿sí? O sea, fue una crítica constante a todo lo nuestro, que el juez le tuvo que aclarar que no habíamos venido para eso, que la decisión estaba tomada, que la cautelar estaba vigente, que la tenía que cumplir, y en la cara le dijeron que no nos iban a dejar pasar. Sumado a eso, con respecto a la cautelar, sí, no está vigente, o sea, está vigente, por ese motivo los conejos están vivos. ¿A qué quiero llegar? Que en un momento la demandada quiere terminar a toda costa este proceso sin una sentencia. Entonces se puso insistente con que la cuestión devenía en abstracto. ¿Cómo deviene en abstracto? Discúlpeme. No, lo que pasa es que no hemos matado ningún conejo. Primero y principal, a mí eso no me consta, porque nunca supe cuántos conejos son. No los cuento, no sé si han matado o no ningún conejo. Y en el hipotético caso que usted no hubiera matado ningún conejo, es en virtud de una medida judicial que yo logré, una medida cautelar de no innovar. Usted no es que no mató los conejos porque es bueno, no los mató porque hay una cautelar vigente. Entonces, si cerramos este proceso, se cae la cautelar y usted los mata mañana. Exacto. Exacto. Entonces, se ha tratado de extinguir este proceso de cualquier manera anormal de las terminaciones del proceso que no sea en el dictado de una sentencia. Hasta nos han pedido, a Antonio y a mí, que nos expidamos sobre cuál es la conducta procesal a seguir, como qué vamos a hacer. Antonio, te cedo la palabra. Sí, básicamente lo que hace el juez alega que hay una serie de resoluciones que dictó el Ministerio de Desarrollo de Ambiente, una resolución en la cual se dispone un plan de gestión integral de especie exótica y otra resolución donde se declara el conejo de Castilla como especie exótica e invasora. Y dice, en virtud de la relevancia, yo invito a las partes que me digan cuál es la conducta procesal a seguir. Y allí a nosotros nos llamó mucho la atención que un juez se refiere a importancia. Porque ¿qué implica la importancia? Implica atribuir un valor en cuanto a la prueba o un peso de la prueba que corresponde al momento de dictar la sentencia. O sea, que él realiza un anticipo jurisdiccional o de la respuesta que dará al momento de la sentencia. A raíz de eso nosotros planteamos la recusación, porque consideramos que había un prejuzgamiento de parte de él y además habíamos manifestado que esta conducta procesal de los demandados era un fraude a la ley donde se intentaba vulnerar la medida cautelar que había sido dispuesta. Y además habíamos destacado que todas estas resoluciones implicaban una regresividad en cuanto al régimen protectorio que había con relación al ambiente desde la Constitución a la Ley de Protección Penal 14.346. Igual, de todos modos, pese a la buena fundamentación, el juez, digamos, rechazó la recusación in limine, alegando que era solamente una expresión gramatical y que no tenía ningún tipo de repercusión, que era muy accidental
y que realmente no implicaba ninguna valoración a priori. 3 adjetivos le puso. Y les cuento cómo con Antonio llegamos a esta conclusión. Resulta ser que el proceso inició como un amparo. El amparo es un proceso breve, tiene tiempos breves y tiene un trámite lo más simple posible para llegar a una sentencia de una manera expedita. Todo eso lo sabemos. El juez, de manera misteriosa, ha pedido a nada más ni nada menos de la demandada, reconvierte el proceso en un juicio ordinario. No nos queda claro todavía qué tipo de juicio porque no lo aclaró. Suponemos que es una prevención de daños, porque necesitaba, según su señoría, recibir más informes que lo ayuden a decidir. ¿Qué quiere decir esto? Llegamos así, dándole tiempo a diciembre para que aparezcan estos informes que nosotros denunciamos dictados en fraude a la ley para darle un ropaje de legalidad a lo ilegal, son posteriores a los hechos que se investigan y violan el principio de no regresión, como bien dice Antonio, a las normas de derecho ambiental y además que violan sistemáticamente la ley 14.346. Sumado a esto, el juez, cuando saca la resolución que necesita más informes y le llegan estos informes, como que le da tiempo para que se generen 7 meses, una vez que llegan, nos pregunta si vamos a seguir o no con el proceso en virtud de estos magníficos, divinos, maravillosos informes que acababa de recibir, muy importantes para la causa. A ver, está haciendo una ponderación adelantada de la prueba, muy importantes para la causa. Serán muy importantes para él, porque para mí no lo son. Por ese motivo fue que lo recusamos. Bien, bien. La verdad que un caso impresionante que están llevando adelante, Gri, Antonio. Bueno, espero que pueda tener que haya sentencia de fondo, Gri, y que esto, por favor, estos pobres animales puedan realmente Nosotros, ser salvados. con Antonio, atento a que estamos como David y Goliat, trabajamos hoy en día con lo que se denomina litigio estratégico, con las alianzas, y de esa manera es que se han incorporado los amicus a la causa. El primer amicus, los amicus, la estrategia es que cada amicus lleve un argumento diferente al juez para no redundar, ¿sí? Entonces, el primer amicus que tenemos es la doctora Carmen Céspedes Cartagena, a través del PAS, que trae realmente un escrito muy interesante, muy, muy rico en argumentos. Luego se suma la diplomatura superior de estudios de derecho animal, dependiente de la Universidad Interamericana de Rosario. Y ahora, Antonio. Y ahora se sumó también Amparo Animal, que la preside la colega María Angélica Miotti, que le Muy dicen bien, Poli. muy bien. Sí. Muy bien ahí, Poli, acompañando. Y Sí. bueno, es un caso tremendo. Vos sabés que nosotros decidimos con Antonio invitarlo a Gri porque era el ejemplo paradigmático de todo lo que hablamos acá. Toda la teoría, todo lo que dije yo, todo lo que dijo Antonio, todas las posiciones se sintetizan en este caso de los conejos de Ushuaia. Griselda y Antonio por el lado del antiespecismo y la contraparte, la cara más dura de un ambientalismo rancio, un ambientalismo vetusto, decadente, que no ha sabido dar respuestas a los desafíos y a los problemas imperantes, sino que todo lo contrario los ha profundizado, no solamente porque no ha sabido dar una respuesta satisfactoria a los problemas reales de los ecosistemas y de los biomas y del mundo salvaje, sino que además ha estereotipado y contribuye permanentemente a cimentar y reproducir estereotipos y sistemas de exclusión que a la larga terminan replicándose en el mismo humano. Al final, entonces, el antropocentrismo empieza por el hombre y termina en el hombre para perjudicar de tan antropo que es el sistema al mismo hombre. Yo creo que vamos a terminar acá porque nos estamos quedando sin tiempo. No sé qué quieren agregar. Fernando, digo esto para terminar, que cuando hay un abuso, siempre es más grave si ese abuso procede del Estado. Por supuesto. Sí, por supuesto.
terminar. A mí Sí, Antonio. realmente me preocupa en línea con lo que dice Grisela, que el Estado realmente tiene una serie de principios los cuales no pueden ser violados, como la publicidad, la participación ciudadana y considerar las voces de todos los ciudadanos, en este caso, que fueron completamente silenciadas, no solo desde el ocultamiento al inicio, sino también desde la omisión de los estudios de impacto ambiental y toda la información que no se suministró. Y por ahí me gustaría agregar también las agresiones que hubo de parte del Estado, porque realmente, digamos, el científico del CONICET CADIC realizó múltiples agresiones hacia nosotros, en especial a Griselda, sí, en su condición de mujer, rozando la violencia de género, y realmente lo único que hizo el CONICET, en lugar de repudiar la actitud de este hombre, iniciar el sumario administrativo correspondiente, lo que hizo fue decir, apoyamos el gran trabajo realizado por nuestro científico del CONICET. Así que es llamativo realmente. El rol que ha jugado el Estado. ¿no? No, y también el rol del juez, que claramente a lo largo de todo el proceso demostró claramente la parcialidad y realmente ni siquiera estuvo atento al seguimiento de las reglas del debido proceso. Y fíjense, es inquietante porque cuando se trata de animales pareciera como que todas las garantías no cuentan. Y está claro que los animales tienen representatividad en la justicia porque al menos eso hemos logrado a lo largo de los años, y así todo pareciera que el derecho deja de ser derecho en su esfera procesal judicial cuando se están defendiendo intereses de animales. Entonces es realmente agotador, es agotador, porque se lucha contra la sociedad, se lucha contra los poderes, se lucha contra todo un sistema y que genera fatiga. Pero bueno, me parece muy bien lo que están haciendo, los felicito realmente, Griselda, Antonio, por esta lucha sin tregua, por defender estos seres sintientes, estos centros de sintiencia, ¿sí? Porque cada uno de ellos son centros de sintiencia como lo somos nosotros. Así que bueno, cuenten con todo nuestro apoyo, con este curso para la difusión que necesiten en el avance de esta causa, que seguro lo van a terminar y van a lograr una sentencia de fondo satisfactoria y que cierre y zanje de una vez por todas esta litis. No, pero aparte, Fernando, no es solamente esta litis, porque nosotros luchamos tanto por este fallo, porque va a ser para salvar a todo aquel animal que sea etiquetado como plaga, las palomas, los jabalíes, las ardillas. Mira, cualquiera que un día les molesta y le ponen la etiqueta de plaga. Nosotros con Antonio estamos dispuestos a llegar a la corte si es necesario, ¿sí? O sea, la estrategia de cansarnos no va a funcionar. Hasta donde sea vamos a llegar. Yo sé, Gris, porque hemos estado y estamos en asociaciones juntos y sé todo el laburo que has hecho con esto. Y bueno, me alegro mucho que ahora Antonio te esté acompañando, porque sé que también que es fierce, vos que decís que no hay que decirlo en inglés, pero es feroz como vos. Así que bueno, ha sido un placer compartir esta clase con ustedes y gracias a todos y todas que nos escucharon. Y bueno, y espero que haya sido claro y haya sido productivo y les hayamos aportado un poco más a esta causa, como siempre digo, tan difícil pero tan apasionante que es la causa animal. Gracias a todos. Muchas gracias, Gris. Y gracias, seguro arribaremos gracias, Fernando. A buen resultado y será justicia y para eso. Así será. También para el animal no humano. Será justicia para el animal humano. Gracias a todos. Chao. Chao, nos estamos viendo dentro de 15 días. Dentro de 15 días. Así es. Adiós. Chao, chao.